provincia. En la provincia. Ceballos Deportivo es sinónimo de deporte en Jujuy. Con Julio Ceballos recorre todo lo que ocurre. Perfectamente, desde aquí, en esta gran tarde de lunes, un inicio de semana. Bueno, aquí Ceballos Deportivo dándote todas esas bienvenidas, como siempre estamos, siempre al pie de la letra, al pie del cañón, con toda la información, siempre ahí refrescándote y dándote ese gran mérito, porque acá dándote todas las bienvenidas en un inicio de semana, como te lo decía. Bueno, Ceballos Deportivo ya se prende, ya nos prendemos con todo, y así vamos totalmente, todos enchufados y con la información. Porque ¿con qué información te voy a empezar a refrescar? Te voy a empezar a dar todo ese nivel positivo, que siempre buscas y siempre estás. Bueno, porque arrancó la Liga Jujeña, mirá, el deporte jujeño vuelve con todo, está con todo, y bueno, así empezamos, con lo que fue la Liga Jujeña, con toda su fecha, la fecha 1 de este clausura del Gringo Flores. Bueno, así empezamos, porque mirá, te voy a dar los resultados, y ahí analizando esta fecha 1, porque Atlético Cuyaya ganó por goleada, 3-0 a Universitario. Atlético Gorriti también cayó en su casa, bueno, no pudo, 2-1 frente a Deportivo Alberdi. Gimnasia también, otro equipo que goleó, en papel no, 5-0 a Malvinas. Deportivo Comercio, 3-0, otro que goleó, mirá, todo de goleada, al Sportivo Palermo. Bueno, los Perales, con lo justo, el Gaucho ganó 1-0 a San Francisco. Deportivo Luján igualó 1-1 frente a General Belgrano, un equipo bastante complicado, que viene con todo también. General Lavalle le ganó 2-0 a Atlético Talleres. A Talleres, mira, el Expreso Periqueño, que viene de caer también, ahora cayó en la Liga Jujeña. Viene bastante golpeado el equipo, así que tiene que levantar cabeza cuanto antes. Y otro de los partidos, finalizando, fue el de Ciudad de Nieva, pero igualó sin goles frente a Altos Hornos Zapla en ese día domingo. Bastante, con todo el deporte siempre, y bueno, había quedado libre el equipo de Atlético Palpalá, y bueno, ahora sí, a esperar esta fecha número 2. Así nos vamos, con esta información, refrescándote y analizándote ahí, para que lo tengas totalmente todo al altar, ahí así, modificando y siempre yendo para adelante con todo. Vamos a la primera pausa con vos. Deportivo es sinónimo de deporte en Jujuy. Con Julio Ceballos recorre todo lo que ocurre en deportes en la provincia. En la provincia. Ceballos Deportivo es sinónimo de deporte en Jujuy. Con Julio Ceballos recorre todo lo que ocurre en deportes. Con todo el fútbol, casi toda una semana llena de fútbol,
también nos vamos a lo que es la Copa Jujuy, muy interesante y atractiva. Ahí te voy a contar también esos lujos de detalles también que hubo en Copa Jujuy, porque Atlético San Pedro se enfrentaba en el Fausto Tejerina, se enfrentó en el Fausto Tejerina frente a Talleres también, todos con públicos, muy bien, muy atractivo el partido, que terminó 1-1, en lo que fue el juego, porque luego de ese empate fueron a penales, bastante, para analizar bastante, porque el que estuvo muy bien también a la hora de los penales fue Atlético San Pedro, solamente erró un solo penal, y el equipo de Talleres de Perico erró tres penales, por eso en lo que es en la tanda de penales lo perdió 3-1, y de esa forma, de esa manera se llevó el triunfo San Pedro, Atlético San Pedro, y gritó campeón en Copa Jujuy. Y de esa forma, de esa manera, como te lo vengo contando, fue un momento bastante duro en lo que es Copa Jujuy, por esa dura derrota por el Expreso Periqueño. De esa manera, nos vamos a lo que es la Primera Nacional, saltando a un Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que ayer recibía el equipo de Güemes, de Santiago del Estero, aquí en el 23 de agosto. Gimnasia pudo darlo vuelta, 2-1, arrancó perdiendo, también ese detalle para tenerlo muy bien en cuenta. Le costó bastante a Gimnasia, le viene costando bastante los arranques de los partidos, le cuesta mucho. Esto, lo pudo revertir totalmente, de esa manera. El primer gol de Sánchez Sotelo a los 8 minutos del primer tiempo para el equipo de Santiago del Estero. Luego Gimnasia, mentalizado en lo que es el segundo tiempo, a los 16 minutos el polaco Menéndez logró empatar, y de esa forma a los 23, no pasó mucho el tiempo, ingresó Bianchi y lo pudo hacer, y poner esa victoria, ese sabor a victoria, De esa forma, te lo voy contando, y así nos vamos a lo que es la segunda pausa, aquí en Ceballos Deportivo, todos metidos, todos haciéndonos siempre, dándonos la mano, siempre ahí, a cada momento, más con esta información que siempre está, y siempre la leemos y siempre la escuchamos, ahí vamos con todo, ya volvemos. Deportivo es sinónimo de deporte en Jujuy. Con Julio Ceballos recorre todo lo que ocurre en deportes en la provincia. En la provincia. Ceballos Deportivo es sinónimo de deporte en Jujuy. Con Julio Ceballos recorre todo lo que ocurre en deporte. Ya nos metemos en lo que es el final de Ceballos Deportivo. Bueno, para darte ya las últimas informaciones, una de las últimas informaciones, y nos metemos también con todo el deporte, porque nos vamos a lo que es la liga profesional, muy interesante con los equipos,
y así con todo también, con todo, arrancó con todo esa liga profesional, la fecha número 1. Es así que, bueno, te voy a dar todos los resultados para que lo tengas muy bien en cuenta ahí, y de esta manera, porque mira, un Belgrano me ganó 2-1 a Rosario Central, Sarmiento lo perdió en su cancha, 3-2 frente a Argentinos Juniors, Defensa y Justicia igualando frente al Dosivi 1-1, Gimnasia de Mendoza lo ganó 1-0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, Racing Club también con 2-1 frente a Gimnasia, frente a un Gimnasia bastante complicado, así que bueno, con esa postura, bueno, un Gimnasia de La Plata que arrancó bastante mal. Vélez Sarsfield lo ganó con lo justo, 1-0 frente al Instituto de Córdoba. Platense 2-2 con Unión. Huracán con lo justo también, 1-0 frente a Banfield. Estudiante de Río Cuarto también lo ganó 1-0 frente a Tigre. Newell's Old Boys también con lo justo frente a Talleres. River Plate también lo perdió en su cancha, 1-0 frente al equipo de Barracas. Lanús se lo ganó a San Lorenzo con lo justo. Atlético Tucumán igualando 0-0 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Estudiante de La Plata lo perdió también en su cancha frente a Independiente, frente al Rojo, te digo, 2-0. Y Deportivo Riestra se lo ganó 3-0 a Boca, ese es para darle toda la noticia totalmente ahí, motivados y metidos, Se cayó Boca, se tropezó. Y bueno, debe levantarse cuanto antes, Y bueno, para cerrar, vamos a cerrar con una Fórmula 1. Bueno, mi información, porque mira, Franco Colapinto terminó 15º, 15º en el Gran Premio de Hungría. Y bueno, no fue una atractiva carrera, pero bueno, el argentino va y viene, digamos, va y viene. Y se pone ahí, Franco Colapinto con todo, y se quiere, bueno, en algún momento, cuando menos los esperemos, la verdad, seguramente ahí va a estar, sí, pero todo acelerado, todo acelerado a todo motor, así como le decimos. Bueno, así nos empezamos a despedir de Ceballos Deportivo, y dándote todas las gracias por acompañarnos siempre y siempre acá, con toda la información a cada momento y siempre para vos que estás del otro lado. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo y siempre acompañándonos. Muchas gracias. Deportivo es sinónimo de deporte en Jujuy. Con Julio Ceballos recorre todo lo que ocurre en deportes en la provincia.